Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Vamos a empezar la segunda parte de la materia que tiene que ver con energía en reacciones químicas, propiamente con termoquímica. En esta parte de la materia vamos a ver algunas cuestiones que ustedes ya conocen, pero vamos a repasarlas, la idea de sistemas, estados, funciones, el primer principio de la termodinámica, energía interna, entalpía. Vamos a ver esencialmente cómo todo esto se adapta para analizar equilibrios químicos y fundamentalmente propiedades coligativas también. Antes que nada, es necesario definir qué cosa es un sistema. En general, los libros suelen decir que es una parte del universo que se aísla para ser estudiado. Nosotros vamos a tomar esta idea pensando en sistema es aquello que nosotros queremos observar y que recortamos del entorno. En particular, en nuestro caso serán reacciones químicas, en particular sus componentes, pero no, por ejemplo, el recipiente que los contiene. De modo que tenemos un sistema y su entorno, o su ambiente, o su alrededor, o como le quieran llamar. Los sistemas, ya los conocen ustedes, pueden ser abiertos, cerrados o aislados, y en particular vamos a analizar los sistemas en reacciones químicas, que suelen ser sistemas en general cerrados y donde los elementos que lo componen son las sustancias que están reaccionando o las soluciones con las que trabajamos. Acá tenemos un pequeño esquema de cómo son los sistemas. El sistema aislado, como lo tienen arriba a la izquierda, es un sistema que no puede intercambiar nada con el entorno. El sistema cerrado, que es nuestro prototipo, puede intercambiar energía con el entorno en forma de calor y trabajo, como veremos, pero no puede intercambiar materia. Y los sistemas más reales, pero que no son los que estudiamos, son los sistemas abiertos, que pueden intercambiar energía y materia con el entorno. Esta unidad se conoce habitualmente como termoquímica, que es esencialmente la parte de la química que entronca con la termodinámica y que tiene que ver con intercambios de energía. Vamos a ver dos tipos de energía intercambiada. Esencialmente la energía intercambiada en forma de calor, entalpía, o la energía libre. Hasta acá ustedes conocen las clasificaciones de exotérmicas, endotérmicas. Vamos a ver que son reacciones endergónicas y exergónicas también. Para poder estudiar un sistema es necesario poder indicar cuál es el estado de nuestro sistema. Para esto se generan lo que uno conoce como variables de estado. Son magnitudes físicas que pueden medirse y determinarse a lo largo de un proceso. Ustedes conocen seguramente la presión, la temperatura, el volumen, y cuando trabajamos con reacciones químicas, por ejemplo, la concentración o el número de moles es una variable importante. A partir de esas variables de estado se definen las funciones de estado, que son aquellas funciones que definen en general el estado termodinámico del sistema, no solamente la presión o el volumen, sino que pueden usarse otras cantidades como por ejemplo la energía interna. Estas funciones de estado tienen una propiedad especial. Su variación solo depende del estado inicial y final y no del camino que se haya llevado adelante. Por ejemplo, todas las variables de estado son funciones de estado, la presión, la concentración, la temperatura, pero las más interesantes desde el punto de vista de la termodinámica son la energía interna, la energía de Gibbs, la entalpía. No son funciones de estado, por ejemplo, el calor y el trabajo, que si bien son energías intercambiadas, sus valores dependen del proceso realizado. Cuando vamos desde un estado hasta otro, lo hacemos a través de lo que se llama una trayectoria termodinámica. Estas trayectorias, por ejemplo, se producen mediante el intercambio de calor o trabajo. Por ejemplo, si el sistema intercambia trabajo, esto quiere decir que, esencialmente,
hace trabajo sobre el medio o recibe trabajo del medio, y su estado final puede variar justamente merced al intercambio de este trabajo. En particular, en nuestro caso, el trabajo tendrá que ver con variaciones de volumen de sistemas termodinámicos, esencialmente los gaseosos. También un sistema puede variar su estado termodinámico por intercambio de otra forma de energía, como el calor. Esencialmente, por ejemplo, un sistema intercambia, recibe calor del medio o cede calor al medio. De la misma forma podemos representarlo de esta manera, como un estado inicial que va hacia otro estado final, pero esta vez mediante el intercambio de calor. Claro, en general, los sistemas intercambiarán tanto calor como trabajo, y entonces tendremos un sistema que intercambia ambas cantidades, que son las únicas que nosotros vamos a considerar, porque dado que el sistema no puede variar su masa, porque no intercambia materia, estos son todos los intercambios de energía posibles con el exterior. ¿Qué es lo que provocan tanto el calor como el trabajo? Variaciones de energía interna, como vamos a ver ahora. El primer principio de la termodinámica nos dice que la energía de un sistema, su energía interna, como se la conoce, es el resultado de los intercambios de calor y trabajo mientras el sistema no cambie su composición. Y lo escribimos de esta manera como Q para el calor y W para el trabajo. Tiene que quedar claro que esta formulación es para cada paso infinitesimal, aunque puede escribirse entre dos procesos bien diferenciados. Recuerden entonces que la energía interna es una función de estado, mientras que el calor y el trabajo no lo son. Esta es una parte central del primer principio. Se obtiene una función de estado a partir de la combinación de otras dos que no lo son. Tenemos entonces el primer principio de la termodinámica, como decíamos recién, que es que cuando un sistema intercambia calor con el entorno, el calor intercambiado por el sistema es el calor del entorno cambiado de signo, y lo mismo para el trabajo. Esto es razonable porque todo lo que el sistema reciba viene del entorno, o sea que si uno aumenta, el otro disminuye, o si uno cede, el otro recibe, mejor dicho. Volvemos entonces a la idea de energía interna. La energía interna microscópicamente se puede concebir, en el caso de un gas ideal, como la energía cinética de sus partículas. En el caso de un sistema real, como gases reales, soluciones o mezclas en general, es necesario entender la energía interna como la combinación de las energías cinéticas de traslación más las energías potenciales de las distintas partículas. El primer principio toma una forma especial cuando solamente hay trabajo de volumen, que es la que tenemos aquí abajo, que es la variación de energía interna igual al calor menos el trabajo, escribiendo el trabajo como P por la variación de volumen. Hay dos procesos especialmente interesantes en termodinámica, que son, por un lado, el intercambio de energía cuando el recipiente no cambia su volumen, que es lo que llamamos un proceso isocórico o a volumen constante. En ese proceso, por lo que vimos recién, el trabajo es cero, y entonces podemos garantizar que la variación de energía interna es debida exclusivamente al intercambio de calor, con lo cual el calor con la letra B indicando que es a volumen constante es igual a delta U. En el caso del calor a presión constante, ahora el sistema puede hacer o recibir trabajo. En particular, si la presión es constante, podemos ver que el trabajo es P por delta B, y si escribimos esta relación del primer principio como el calor intercambiado a presión constante menos el trabajo, podemos reacomodar los términos viendo que obtenemos una cantidad conservada que es la entalpía. Esto quiere decir que
el calor intercambiado a presión constante es la variación de la entalpía entre el estado inicial y el final. Siguiendo entonces con el intercambio de calor a presión constante, vimos entonces que se podía definir la entalpía de cada uno de los estados de esta manera y que entonces el calor intercambiado a presión constante resulta igual a la variación de entalpía entre esos dos estados. Fíjense entonces que h es una función de estado porque es combinación de variables y funciones de estado, y entonces podemos clasificar las reacciones según su valor de delta H, porque este valor no dependerá del camino, dado que es una función de estado. En estos dos casos, el calor a presión constante y a volumen constante, hemos encontrado una forma de escribir el calor de modo tal que resulta, solo para estos dos procesos, una función de estado. ¿Qué relación hay entre el calor intercambiado a volumen constante y a presión constante? Veamos en particular en el caso de los gases. Tenemos delta H y delta U en su relación y sabemos también, por la ecuación de los gases, que hay una relación entre presión y volumen. Si combinamos estas dos ecuaciones podemos escribir esto, obviamente, en los procesos a presión constante. Con lo cual hay una relación sencilla entre delta H y delta U. ¿Qué sucede cuando no se trata de gases? Bueno, cuando no se trata de gases, en general, tanto QB como QP son iguales porque líquidos y sólidos prácticamente no varían su volumen durante una reacción química o durante un proceso en general. Quiere decir que para sólidos y para líquidos, delta U es prácticamente igual a delta H. Podemos ignorar esas diferencias porque son muy pequeñas en general. Ahora que tenemos definida la entalpía, vamos a recordar lo que ustedes seguramente ya conocen como entalpía de reacción. En general, podemos expresar el delta H estándar de una reacción a partir de su balance estequiométrico, haciendo la diferencia entre el delta H de productos y reactivos. Pero tiene que quedar claro que el delta H estándar se define cuando tenemos concentraciones molares estequiométricamente balanceadas. ¿Qué quiere decir? Que el delta H, como toda forma de energía, es una propiedad intensiva, de modo tal que si la ecuación de formación de agua, como tenemos en este caso, se balancea con un 2 en el hidrógeno o con un 1 en el hidrógeno, el delta H de esa reacción no va a ser el mismo. ¿Por qué? Porque esa reacción en un caso produce 2 moles de agua y en el otro produce tan solo 1. Entonces debe quedar en claro que el delta H es de la reacción siempre y cuando pongamos los coeficientes enteros y con el menor valor posible. Si no, no podemos hablar del delta H estándar de cualquier reacción. Veamos, por ejemplo, algunos ejemplos. Aquí tenemos la forma de calcular combinaciones que provocan, por ejemplo, una combustión de metano con oxígeno o la formación de agua, y donde el delta H estándar se calcula a partir de las tablas. En la tabla ustedes van a encontrar las entalpías molares y, como ya saben, tendrán que calcular la entalpía de todos los reactivos, la entalpía de todos los productos y hacer la resta de productos menos reactivos, recordando que hay que afectar cada entalpía estándar con su coeficiente estequiométrico. Recuerden también que la entalpía estándar de los elementos en su estado natural a una atmósfera y 25 grados es cero. Como decíamos recién, recuerden que el delta H estándar de una reacción depende de la forma de ser balanceado estequiométricamente.
Esto es lo que decíamos recién. La formación de agua con 2 moles de hidrógeno o con un solo mol de hidrógeno tiene distintos valores de ΔH. También podemos hablar del incremento entálpico o de entalpía de formación de un producto cuando podemos escribir su reacción de formación a partir de los elementos. Es decir, en este caso tenemos formación de dióxido de carbono y de agua a partir de elementos en su estado natural en las condiciones estándar. Entonces, ¿por qué decimos que es el ΔH de formación? Porque justamente se obtiene a partir de los productos cuyo ΔH estándar es cero. En este caso, carbono y oxígeno para la primera e hidrógeno y oxígeno para la segunda. Recuerden que a temperatura ambiente y una atmósfera el oxígeno es molecular igual que el hidrógeno. No va a ser lo mismo combinar oxígeno molecular que oxígeno atómico. En este caso, el ΔH de reacción de formación del dióxido y del agua nos da lo que se conoce como entalpía de formación de esas dos moléculas. La ley de Hess, que mencionamos entre los contenidos de la clase, nos dice justamente que el ΔH de una reacción no depende de la forma en que esta reacción se produzca, justamente porque, como ya señalamos, H es una función de estado. Entonces, la ley de Hess, que fue descubierta antes de las funciones termodinámicas, lo que vuelve a enfatizar es que H es una función termodinámica. En particular, podemos ver qué sucede cuando tenemos el H de productos y reactivos. Fíjense que en este caso tanto hidrógeno como oxígeno están más arriba y esto tiene que ver con los cambios de entalpía en la formación, en particular en el caso en que tenemos formación de agua gaseosa y agua líquida. Las dos variaciones entálpicas son negativas, por eso colocamos a los productos de la reacción en distintos niveles y sobre todo indicamos cuánto vale su variación de entalpía. Una última función de estado que necesitamos presentar para cerrar este panorama es la entropía. A veces se define erróneamente la entropía como la medida del desorden del sistema. Sin embargo, queremos definirla como el calor intercambiado de manera reversible sobre la temperatura. Esta es la forma termodinámicamente correcta de definir la entropía. No nos parece bien y les propongo que no usen la idea de entropía como desorden, porque es muy difícil de evaluar. ¿Qué está más desordenado? ¿Una solución a 50 grados o una solución a 60 grados? ¿Cómo podríamos saber cuál está más ordenada o desordenada? Todo lo que nos interesa a nosotros en los procesos es la variación de entropía y no el valor absoluto de la entropía. De modo que, recuerden, así como podíamos calcular delta U de una reacción y delta H de una reacción, también podemos calcular delta S de una reacción de la misma manera, con sus entropías estándar y haciendo la cuenta con los valores estequiométricamente calculados. Siguiendo con la idea de entropía, lo último que queremos comentar es el segundo principio de la termodinámica, que lo que nos afirma es que la entropía en cualquier proceso aumenta o en el mejor de los casos se mantiene constante. No queremos decir que el sistema siempre se desordena o que su entropía siempre aumenta, porque esto no es termodinámicamente correcto. Pero sí podemos decir que la entropía del universo siempre aumenta, sin que esto quiera decir que el universo está más desordenado al principio que al final. Lo que sí podemos utilizar es esta idea de que la variación de entropía del sistema siempre es mayor o igual que el intercambio de calor sobre la temperatura absoluta. Nosotros vamos a usar esto cuando trabajemos con la función de Gibbs. Por ahora, recuerden que la entropía es una función de estado y su cálculo se hace de la misma manera que la variación de entalpía o de energía libre. No recurramos a la idea microscópica de orden o desorden. Esto es todo lo que vamos a ver por hoy. Les propongo que
Ahora vean la guía de ejercicios que tiene unas pocas cuentas y algunas preguntas como para repasar lo que vimos y después veremos cómo aplicar todo esto con reacciones químicas, soluciones y demás. Hasta la próxima.